¿Quieren ponerme la imagen con la que vamos a empezar? Así ya nos vamos poniendo en tema. Aquí vamos. Hablando de tiempo. El personaje que nos convoca para esta próxima presentación. ¿Lo reconocen quién es? Es el conejo blanco. El conejo blanco que Luis Carlos llamaba el tiempo. Tiene un montón de frases muy lindas que nos van a introducir al próximo tema. Él decía que antes pensaba que el tiempo era un ladrón que le robaba todo lo que amaba, que el tiempo se llevaba todo lo que quería. Pero ahora veo que el tiempo, dice el conejo blanco, te da antes de quitar y que cada día es un regalo, que cada hora, cada minuto, cada segundo es un regalo que nos da el tiempo. Así que vamos a aprovechar este regalo, este tiempo, para hablar de un tema que de alguna manera nos va metiendo dentro de algo interesantísimo, que es un gran cambio que va a alterar la vida del seguro, y es la longevidad. Cada vez, gracias a Dios, vamos a vivir más tiempo. Pero el tema con el que vamos a conversar con Alejandra Nuño es ¿por qué la longevidad? ¿Por qué la longevidad puede convertirse en un problema intergeneracional? Alejandra es socióloga y de alguna manera su especialidad es Health and Wellness Business Growth, de alguna manera, traducido en cristiano, de alguna manera es salud y bienestar y crecimiento en los negocios. Así que vamos ahora sí, para que no se sienta menos, viene desde España, nos va a acompañar, nos va a dar esta presentación. Vamos a recibir con un muy fuerte aplauso a Alejandra Nuño y le damos la bienvenida así a tu espacio. Por favor, aquí estás tú. Gracias. Aquí vamos. ¿Te puedo dar un beso o qué? Sí, damos. Bienvenida. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Como no podía ser de otra forma, yo quiero empezar dando las gracias a todas las personas que hemos participado, que estamos participando en esta cumbre. Y lo quiero hacer en 3 niveles. El primero, a toda la organización, empezando por Pascual, por Paula, por Ana, por el mimo y el detalle con el que nos habéis tratado todos desde el principio. En una segunda derivada, me gustaría tener una especial también palabra para la convivencia que se está formando, que es como cuando te ibas de campamento de pequeña, con todos los ponentes, porque como bien decía ayer Gabriel, ¿no? El contenido es muy importante, pero el continente es muy importante y es una gozada poder compartir la ilusión con personas que, además de esos nivelazos profesionales y técnicos que ellos y ellas tienen, sino esa ilusión de la manera de vivir y de sentir de que verdaderamente entre todos podemos aportar un granito de arena para construir un mundo mejor. Así que de aquí me llevo un montón de experiencias, de amigos, de LinkedIns, que sé que vamos a seguir y que, bueno, viene ahora la pequeña apoteosis después de que termine, no sé, habrá alguna copita de champán y estas cosas. Pero en tercer lugar, y no hemos parado de decirlo desde que hemos llegado aquí, como europea, como española y con todos mis compañeros, estamos impresionados. Queremos daros las gracias a Bolivia porque el nivel de cercanía, de atención, de servicio, de profesionalidad, nos hacéis sentir tan cómodos y nos pone en jaque mate. Creo que en Europa tenemos tanto que aprender que de verdad hacía tiempo que no me sentía tan cómoda y tan feliz en un país como me estoy sintiendo ahora en Bolivia. Y ahora entiendo perfectamente por qué, de verdad que sí.
Y ahora entiendo por qué ayer Pascual decía, es que ahora vais a entender por qué la sexta cumbre tenía que ser aquí, en Bolivia. Y yo, que voy un poco siempre con retraso, lo entendí perfectamente. Así que nada. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. ¿Ya? Por favor. Equipo técnico, no sé. Ahora, bien. Los Goya. Los Goya, como popularmente los conocemos en España, son los premios que otorgan, los premios que otorga la Academia de las Artes Escénicas y Cinematográficas Españolas al mejor talento del cine. Y este año, en la pasada edición, que fue hace nada, muy poco, hace un mes, arrasó. Hubo una película que arrasó, que se llama Asbestas. Y esta es la historia, una historia real, de un matrimonio francés que quiere volver al origen y que decide, a sus 50 y pico largos años, que quiere volver al campo y que quiere probar esa vida más slow life, un poco alejada, ¿no?, de todos esos patrones de esto que hemos estado hablando estos días, de esa locura del consumo, y probar y adentrarse en esta aldea remota de la profunda Galicia, que tengo una compañera por aquí que me enseñaba una foto, a quien, ¿no?, que me sonríe profundamente, porque sé que hay muchísimo cariño con ese norte de España. Y curiosamente, cuando ellos llegan allí, ¿no?, esta pareja francesa, con toda esa ilusión, pues se encuentran con un pueblo, con muy poca población ya, todos gallegos, que estaban ante una tesitura porque de repente, en esta transición demográfica a la que todos nos estamos enfrentando, nos llega una empresa, una multinacional de energías renovables y nos pone encima de la mesa un montón de billetes para que nos deshagamos de las tierras. Y ahí empieza un dilema ante lo que para unos puede ser una oportunidad de vida, ¿no?, de volver al origen y de vivir con mayor calidad, y que para otros, en ese mismo espacio, en este macro maravilloso naturaleza de Galicia, como por ejemplo, sin embargo, otros seres, otros cuerpos, con diferentes recursos, con diferentes backgrounds, afrontan la misma situación desde dos puntos de vista completamente diferentes. Y hay un texto, hay un diálogo en esta peli que a mí me llegó al alma, y no tengo otra expresión, porque es ese momento en la que dos personas, como que ya un poco todo perdido, ¿no?, se ponen en un bar de tú a tú y se ponen a hablar. Y os lo quería proyectar. 2 segundos. Pues tú llevas 2 años aquí, jugando a las granjas. Yo llevo aquí 52 años, 45. Mi madre 73. Y estamos hasta los cojones de ser unos desgraciados, pero peor no es eso. Pero es que lo sabíamos, que éramos unos desgraciados, hasta que llegaron los carallos esos de las eólicas y nos pusieron esos números encima de la mesa. Y ahora cada vez que me levanto a las 5 de la mañana, con una resaca que ni Dios, con la espalda que me duele cojones, me acuerdo de ti. Y ahí empieza otro día precioso. ¿Qué harías con el dinero de la eólica? ¿Lo has pensado? Claro que lo pensé. ¿Qué harías? ¿Te importa a ti eso? Me interesa, sí. Por favor. Un taxi en Ourense. ¿Un taxi? Taxi. Mediodía lo conduzco yo. La otra mediodía mi hermano. ¿Y tu madre? Mi madre en mi casa. A mí me dejó loca. Tú, que vienes aquí a jugar a las granjas, que llevas 2 años, pero yo, que llevo 45, y como decimos en el norte, 43, y mi madre 75. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana con un dolor de espalda y una resaca que O sea, es como soberbio, ¿no?
Es como soberbio, como el paraíso de la naturaleza, donde verdaderamente podemos vivir ese crecimiento sostenible del que todos estamos hablando, como en otro cuerpo, con otros recursos, con otra cultura, con otra educación, para lo que uno es una oportunidad, para otro es un completo desafío. Una paradoja en la que vivimos de forma constante y continuada, porque ya somos muchos los que hoy aquí hemos estado repitiendo estas frases, ¿no? Vivimos en una sociedad llena, repleta de paradojas, porque la realidad es que estamos ante la nueva era de la tecnología, esa misma que prolonga la vida, pero muchos, como lo acabamos de ver, no quieren prolongar la vida. O sea, tenemos las mejores tecnologías para vivir una larga vida y, sin embargo, como dice uno de los especialistas en longevidad, el Sergey Yan, en su famosa charla TEDx de Lambrook, él comentaba que si a los americanos ahora mismo le preguntábamos si querían alargar su vida, probablemente más del 60% nos dirían que no. Así que a la hora de abordar la longevidad, pues a mí se me ocurre, ¿no?, que, bueno, pues que hablar de longevidad es hablar de sostenibilidad, hablar de longevidad es hablar de paradojas, por lo que estamos viendo, y parece ser que lo que es la vida para unos, ¿no?, alargar esa vida para unos puede ser un regalo y para otros es como ponerle una soga al cuello. Y esta pregunta, y que alguien ya aquí ayer también lo mencionaba, me pregunto cómo la estamos afrontando. Es decir, porque al final esta diversidad de cómo estamos afrontando la longevidad quizás requiere la empatía, esa visión con los lentes que ayer nos hablaba Ximena, de mirar más allá de los espejos y ver que, por ejemplo, aquí en este país hay muchísimos, así como en el mío también, gente que está viviendo en el campo y que bueno, esto de trasladarse a las ciudades para vivir más años pues requiere todo un thinking y una bajada en profundidad que desde luego tiene múltiples facetas a entender. Así que mi pregunta es que si cuando hablamos de longevidad, si verdaderamente todos tenemos la misma oportunidad para poder ser cuerpos longevos. No cabe la menor duda que, ¿no?, nuestro modelo productivo, que empezó allá por 1750 con la revolución industrial, y en estos más de 200 años hemos vivido una explosión tremenda, ¿no?, porque al final ese desarrollo organizativo y cómo ha ido cambiando nuestra propia mentalidad del proceso productivo, que ha sido una coctelería viva recogiendo los avances tecnológicos, los avances energéticos y los avances que todos esos avances y cómo ellos han ido prolongando la vida de las personas. El siglo XX ha sido un siglo de explosión demográfica, que ahora quizás en el XXI es donde estamos empezando a ver todos esos resultados, ¿no?, con sus pros y con sus contras. Pero sí que es verdad que es inevitable que durante estos 200 años, bueno, pues a mayor crecimiento como lo hemos entendido por lo menos hasta ahora, a mayor riqueza, a mayor productividad, ha tenido un efecto inmediato en la esperanza de vida. Y esto no ha sido una cosa igualitaria. O sea, no hemos crecido igual, no nos estamos envejeciendo igual. Es una fase, por decirlo de alguna forma, completamente divergente, porque lo que sí ha tenido como consecuencia, y lo podemos ver claramente en el gráfico del prestigioso Instituto Gapminder, que traza, ¿no?, correlaciona ingresos con esperanza de vida, pues vemos cómo el continente azul, ahora, que es el continente africano, está al bottom, ¿no?, como al final de la cola. Es decir, hemos visto que este crecimiento en productividad, que ha repercutido profundamente en la esperanza de vida, sí que es verdad que eso también ha tenido consecuencias como la congregación de la sociedad o la demografía en ciertas formas, en ciertas áreas geográficas, así como la concentración de riqueza. Porque la realidad es que el 50% de la economía de este mundo está ahora mismo en manos de 5 países. Y se podría decir, cuando nos preguntan si esta nueva cartografía demográfica, esta nueva longevidad es un hecho, un reto, un conflicto a la hora de vivir entre generaciones.
Y fijaos, quizás a lo mejor es muy simple, pero por falta de tiempo y muy íntimo. Yo soy íntima amiga del del tiempo verbal, el condicional. Se podría decir, ¿vale?, a falta de entrar en grandes fuentes académicas, que sí que es verdad que durante estos años, estos 200 años que hemos visto este crecimiento demográfico, que como hemos visto también no ha sido divergente, ostras, quizás ha sido en cierta forma fácil, lo diría yo. Fácil porque ya aquí también esta mañana alguien hablaba de vivir con compartimentos, ¿no? Entonces, oye, nos enseñaron que nuestra vida, que iba a mejor, que cada vez vivíamos mejor, con mejor calidad de vida, y era una vida lineal. Tú nacías, tú estudiabas, trabajabas y te retirabas. Curioso. Y esta vida de construcción de lo humano, de cómo hemos ido organizando los cuerpos y cómo a raíz de los cuerpos sociales han ido también organizando las identidades de cómo somos y de cómo vivimos, hasta ahora lo humano, bueno, se ha regido, lo ha incitado muchísimo Gabriel también estos días, en que ha estado dominado con esa cierta facilidad, la cierta facilidad de vivir bajo los paradigmas dicotómicos. Joven, viejo, ¿no?, jefe, empleado, todas estas cosas que son tan improductivas, pero que nos han asentado, ¿no?, en estos cuadraditos y nos han ido puesto a lo largo de nuestra vida, nos han ido dando cómo debemos de vivir y de cómo debemos de experimentar, ser y experimentar nuestros cuerpos. Y además una cosa, muchas veces, por no decir siempre, la identidad del cuerpo, quiénes somos cada uno de nosotros, no es algo que nosotros podemos decidir, sino que nosotros sabemos quiénes somos por la mirada del otro. La mirada del otro es el que verdaderamente nos da la validación de lo que somos. Así que lineal, ¿no?, dicotómica, en cierta forma blanco-negro, y encima con una mirada impuesta que te deja pocos márgenes de maniobra. Y sí que es verdad que toda esta construcción de la longevidad, esta construcción de la biología, de cómo la biología y en ese diálogo de la biología, ¿no?, de la economía de la diferencia, cómo dialoga e intercede con lo que es la construcción social, lo podemos ver, por ejemplo, en la magnífica exposición fotográfica que tenemos ahora en la Térmica, en Málaga, que recoge Women, un siglo de vida, y podemos ver claramente la genealogía de la identidad, de cómo esa identidad, en cierta forma, a pesar de ser dicotómica, a pesar de ser lineal, sí que es verdad que al mismo tiempo, ¿no?, ofrece una cierta diversidad según qué religión, qué raza, qué sitio, qué género, y que además se ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. O sea, que no ha sido 100% inflexible. Sin embargo, esto que acabamos de ver hasta ahora, que en cierta forma estamos diciendo que ha podido facilitar la convivencia entre las generaciones, sí que es verdad que el nuevo pensamiento contemporáneo hace una cosa estupenda, que es deconstruir. Yo creo que hemos sido ya muchos aquí hoy los que hemos estado hablando de la deconstrucción. Y la deconstrucción, cuando tú desconstruyes aquellos patrones de cómo ser, de cómo usar, de cómo debemos de estructurar nuestros cuerpos a nivel biológico, en esa convivencia con lo social, pues quizás a lo mejor estamos asistiendo en estos días, ahora mismo, además de todo ese incremento en longevidad, al poder ser. Ahora de repente desconstruimos lo que eran las dicotomías y de repente llega el pluralismo y de repente hoy podemos ser. En España ahora mismo creo que han identificado 37 formatos de familia diferente. Hoy podemos ser. ¿Cómo es el proceso de hoy podemos ser? ¿Cómo funciona? ¿Cómo vamos entrando? ¿Cómo vamos entrando de ser mujer a ser mujer trans, a ser... ¿Cómo funcionan todas estas cosas? Pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos a las minorías,
que están aquí todavía no están en el círculo de lo que está identificado como lo humano, el paradigma de la identificación. Ahí es donde todas las minorías, movimientos como el Me Too, ¿no?, a que tenían un magnífico inicio antes de que se convirtiese en cierta forma muy político, pero van empujando, porque lo que quieren entrar es en el paradigma de la identificación. Ya hemos dicho que el ser no es algo que podemos nosotros otorgarnos, sino que tiene que ser nuestra comunidad, tiene que ser nuestra sociedad el que nos dé la validación de esa minoría de que pueda participar a ser parte de lo humano. Pero eso no es suficiente, porque tú puedes haber entrado en el paradigma de la identificación y puedes ser y formar parte dentro del colectivo que se entiende como social y como humano dentro de un momento y un contexto histórico, pero lo que verdaderamente queremos no es estar dentro, lo que verdaderamente queremos es entrar en el último, que es el paradigma de la participación, en el que queremos tener voz y voto, en el que queremos tener integración, que se nos escuche, que ayer muchos, como Ximena también, habló mucho de esas mujeres que viven en los campos, de esas bolivianas, y cómo vamos a hacer que verdaderamente no solamente las identifiquemos, sino que las tengamos dentro, las escuchemos y que, por tanto, nosotros profesionales que estamos desarrollando productos y servicios podamos ayudarles a llevar esa longevidad, ¿no? Así que hemos visto durante un tiempo que quizás esos roces entre intergeneraciones no había tanto, porque con esa vida lineal y esa vida dicotómica, que además nos venía dada por la mirada del otro, pues nos facilitaba la vida. Y hemos visto cómo durante todo este tiempo también, pues ahora estamos en este siglo donde la desconstrucción de lo que hasta ahora era ser, hasta ahora era lo que era normal, ¿no? Parece ser que se está desconstruyendo y que estamos ampliando en pluralismo y que por primera vez podemos ser hasta, ¿no?, decíamos, hasta 37 modelos de familia diferente. Pero no, eso es mentira. Podemos ser lo que queráis. Pero hay una cosa que está eternamente penalizada y es que nadie quiere ser viejo. O sea, una portada como esta del Vogue de hace unos días es algo insólito, es noticia. Es la primera vez que el Vogue, con esta señora que yo estoy enamorada de ella, que es una tatuadora filipina de 103 años, bueno, pues es una contradicción cuando al mismo tiempo tenemos, ¿no?, los datos de la SEME, de la Sociedad Española Médica de Medicina Estética, que nos corroboran, todavía también hace nada, un mes, que la edad de inicio de medicina estética en Europa, por ejemplo, España, especialmente acelerado desde la pandemia, está bajando a una edad de 20 años. Es decir, las personas con 20 años empiezan a ponerse votos. ¿Qué problema tenemos ser? ¿Cuál es el problema de ser viejos? ¿Por qué no podemos ser viejos? ¿Dónde está el pluralismo entonces? ¿Qué es el pluralismo? Así que, ante la pregunta, sí, la longevidad es un problema intergeneracional, mi respuesta es sí. Y lo voy a hacer en 5 grandes brechas. Y voy a dejar espacio suficiente para que luego, bendita mesa que viene luego acompañada por mis compañeros, porque ellos tienen muchísimo más que contar y le van a dar mucho más contenido, porque desde luego hay muchas más brechas que pudiésemos analizar. Yo voy a empezar por estas. La social, para mí la más importante. Y la social la más importante porque es la que al final en esa convivencia entre intergeneraciones, cuando de repente nos quitaron los códigos binarios y cuando de repente nos han desnudado y nos han dado la posibilidad, ¿no?, de tener un montón de, hablamos de pluralismos, de diferentes identidades que se pueden acoger en nuestros cuerpos, pues quizás eso hace que muchas personas estemos un poco perdidos. Y prueba de ello es que, bueno, esto podría ser, cada una de estas diapos podríamos estar 1 hora en sí mismas, pero sí que es verdad que yo lo llamaría una de las nuevas pandemias, ¿no? Estamos extremadamente preocupados. La gente, cuando piensa en la soledad no deseada, que en Europa, solamente en Europa, estamos hablando de 30 millones de personas cuyo perfil principal es femenino y que además tiene una repercusión tremenda, y los datos están ahí, tanto en nuestro modelo productivo como en nuestra salud mental,
no solo obedece a mayores de 65 años como era el tren o la tendencia hasta ahora. Por primera vez estamos viendo, y lo tenemos aquí, que hemos puesto un ojo muy grande, que hay un perfil, hay un segundo perfil creciendo profundamente y compartiendo con los seniors esa soledad, que son los jóvenes. Y alguien aquí ya esta mañana ha estado hablando, Ana, de comunicación, cómo ese encerramiento a lo mejor en los ecosistemas digitales, quizás también con toda la dificultad en términos de la inserción laboral para la gente joven, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás eso es lo que está cambiando, ¿no?, el perfil de las personas en esto que se llama la epidemia de la soledad no deseada. Y sí, caminamos hacia una sociedad donde cada vez tenemos más gente mayor y eternamente, esto alguien hablaba ayer aquí también, ¿no?, de poner los lentes, pongámonos los lentes, por favor, pongámonos los lentes de género a la hora de leer nuestros productos y servicios, pongámonos los lentes a la hora de ver cómo funciona la economía del cuidado. La economía del cuidado ha sido siempre, por lo menos hasta ahora, ha estado en manos femeninas. Eso repercute profundamente en luego lo que es la inserción de una vida o de un retiro saludable, porque la brecha salarial y la diferencia económica y los KPIs, cómo se disparan en mujeres mayores de 65 años, es tremenda. En un país, al menos el mío, en que tenemos de pensiones no retributivas que rondan en torno a unos 300, 400 euros, un jaque mate a todo lo que es el sistema de bienestar. Y sí, tercero, brecha social, edadismo, parece mentira, pero 1 de cada 2 personas en el mundo tiene este comportamiento. O sea, dices, yo no lo tengo. Sí, tú, bueno, nosotros acabamos de vivir, no voy a enrollarme porque me mata Flor por tiempo, pero acabamos de vivir un episodio en mi país también bastante curioso. Cómo el cuerpo, hasta dónde los cuerpos, que siguen siendo, por supuesto, campo de lo político, ¿no?, y al mismo tiempo, campo de lo político y todas las guerras que se montan en ellas políticas, cómo esto puede ser la mayor guerra de confrontación entre personas. ¿No? Y principalmente, es curioso, pero el perfil edadista en el mundo es de un hombre joven con estudios bajos y se practica principalmente en los entornos laborales. Un montón de cosas podríamos decir. Me encanta, obviamente, verla a ella con sus canas, me encanta, y diciendo, oye, mira, que sí, que estoy harta de esto de pretender de ser joven, porque además no me digáis, pero es una mujer bellísima. Y sí, otra nueva brecha, la brecha laboral. La brecha laboral, porque vamos a ser honestos, en la pandemia, 1 de cada 3 personas que despedían o que perdían los trabajos en el Reino Unido, por ejemplo, era una persona mayor de 65 años. En estos momentos estamos teniendo ahora una regulación en una de las empresas automovilísticas en la zona del Levante en España, da igual la marca, y más del 58% de esas personas que se van a perder los empleos son mayores de 50 años. Es curioso esto, no sabemos muy bien cómo lo vamos a afrontar, porque el talento senior, que sufre una discriminación tremenda, lo vemos, por ejemplo, en los datos de cuántas ofertas reciben versus otros colectivos de 30, de 20, de 25 años. La mitad de ofertas recibe la gente mayor de 45 años. Y se aduce a la falta de competencias y habilidades. Yo no me lo creo tanto. Verdaderamente la empresa piensa, siente, esto daría para muchas conversaciones también, de que el talento senior es un talento, es una inversión, es un talento, es un gasto muy caro y son las personas que primero tenemos que quitar de las empresas. Y esto es un drama. Es un drama porque hay miles de personas con 50 años que tienen que reconvertirse, que no tenemos muy claro la viabilidad del sistema de pensiones de los países y cómo vamos a reestructurar nuestros estados de bienestar.
Y sí, además, en ese drama que ya os decía, se aduce a esa falta de formación, parece ser, o por lo menos, y voy a sonreír porque le tengo mucho cariño, y además pertenece también, trabaja dentro del think tank, y yo he hecho mucha amistad con ella, colaboro con muchos proyectos, con Bárbara Rey, que acaba de escribir un libro de la longevidad con sentido, y me daba datos como estos. Me decía, Alejandra, de verdad, estos son datos del INE. Las empresas cada vez están invirtiendo menos ahora mismo en esa reconversión de skills, especialmente, por ejemplo, en sectores como el industrial. Bueno, y sobre todo también recae en la propia gestión de esa reconversión de skills de los individuos. La formación, la educación es absolutamente fundamental para poder darle la vuelta a todo el reto laboral que implica esta nueva cartografía demográfica. Y sí, muchísimos, no os imagináis. Yo lo escucho prácticamente todos los días. Es que no nos entienden, Alejandra, de verdad. Es que no sabemos qué hacer. Es que la gente joven, es que la gente joven, es que la gente joven. Y la gente mayor. Alguien lo decía por ahí esta mañana también. A mí me agota profundamente. Yo doy clase en la Universidad Complutense y me flipa ir allí, y lo digo así de natural, porque es muy cómodo ir a hablar o a dar una clase y ponerte de perfil y llegar allí, soltar 3 datos y te da igual si la gente está comprometida o no. El día que este mundo empieza a entender que enfrente de esta sala tenemos personas que necesitamos entender cómo se sienten, que tenemos problemas unos y los otros y que tenemos que buscar narrativas en el propósito y ver cómo podemos ir paulatinamente con puentes intermedios que son inteligentísimos y viendo cómo construimos esas nuevas narrativas, esos nuevos valores, porque estoy convencida de que es mucho más lo que nos une de lo que nos separa. Pero lo que sí también tengo muy claro, por eso soy muy pragmática, es que lo fácil es ponerse a mirar de perfil y no. Esto es como cualquier relación. Necesitamos encontrarnos, necesitamos saber cuáles son esos puntos, esos valores, esos propósitos corporativos donde a lo mejor pues sería mucho más fácil poder afrontar esas convivencias intergeneracionales en las compañías. Económica. Yo aquí he puesto una cosa y muy rápida, porque esto sí que es trememundo, ¿no? Es decir, sabemos que el estado de bienestar se nos cae estructuralmente. Se nos cae porque, bueno, no sé, la deuda pública en estos momentos está por las nubes. Parece ser que hay algunas sociedades donde el mayor competidor de la empresa privada empieza a ser el Estado. A veces parece que el Estado es más como el papá bienestor, ¿no? Que nos tiene que incentivar a base de subvenciones. No tenemos muy claro cómo vamos a llegar a dentro de unos años. No sabemos muy bien cuando nos hablan de subidas de cuotas de generosidad entre generaciones, si verdaderamente nuevamente nos están penalizando a los pequeños, a los autónomos. Todo esto es un largo recorrido a analizar por expertos como podrá ser Marc Vidal o muchos de vosotros aquí, pero bueno, está claro que esto se nos va, esto se nos cae, es un poco apolíptico, pero es una realidad. Y el espacio, ayer lo hablaban ya, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo? Porque hemos visto ese máximo, ¿no? Hemos ido masivamente a las ciudades y es más, se prevé todavía una mayor desbordamiento urbano. O sea, en los próximos 10 años vamos a ver cómo esas ciudades, ¿no?, se van a desbordar aún más. Y no tengo muy claro cómo estamos recogiendo en los espacios urbanos y cómo estamos embracing, ¿no?, a nuestra diversidad y a nuestra longevidad, con todo lo que ello implica, cómo nos estamos preparando. Ayer me encantaba, porque lo escuchábamos, hasta llegar al punto de empezar en materiales, ¿no? Cómo podemos ver oficinas que verdaderamente puedan ser co-creativas, que dejen espacios en las agendas para que las personas puedan, no sé, pensar, co-crear, hablar y, por supuesto, tener tiempo. Porque yo no sé por esta guerra de la gente joven, la gente mayor y todo este rollo que estábamos viendo antes, porque yo entiendo que gracias a la tecnología podremos empezar a trabajar, a automatizar procesos y a empezar a liberar espacio. Cuando una empresa puede liberar espacio, puede liberar tiempo. El tiempo es aquel que permite que las personas puedan
estudiar, puedan trabajar, puedan co-crear, puedan trabajar en equipos y puedan hacerlo de forma cualitativa. Durante mucho tiempo nuestro sistema productivo ha estado premiando lo cuantitativo y quizás el modelo, y son muchos los que hablan de un nuevo paradigma, si nos estamos metiendo, se ha terminado, como decía Macron este verano, la edad de la abundancia. En todo caso, sí que es verdad que esta nueva longevidad nos va a hacer replantear por múltiples razones, como veíamos ayer mismo, ¿no? Cómo vamos a vivir, cómo vamos a poner la tecnología al servicio de las personas y cómo vamos a hacer que esas ciudades sean inclusivas, amables y empáticas con la salud de las personas mayores y de la intergeneración. Y esta es mi preferida. Me queda educación, me queda información, me quedan muchos más, pero lo vamos a hablar ahora. Esta me encanta, la propia diversidad, porque se nos llena la boca de hablar de la diversidad y de los cuerpos que veíamos al principio y cómo empujábamos y todos queríamos ir ganando en ese paradigma de la pluralidad y en ese paradigma que al mismo tiempo nos dé voz y voto, que nos meta en el paradigma de la participación. Pero es verdad que me llama la atención porque damos por hecho en esta sociedad que todos nos podemos cuidar. Y yo no lo tengo tan claro. Yo no tengo tan claro que todos nos podamos cuidar en igualdad de condiciones. Yo no tengo tan claro que nos podamos cuidar en igualdad de condiciones cuando en España hay 2,5 millones de personas, tercer país en el mundo, con mayor consumo de opiáceos en estos momentos. No tengo claro si esas personas pueden afrontar el día a día en igualdad de condiciones. Tampoco tengo claro si la propia diversidad, si nuestra propia nuevas enfermedades, que aparentemente ahora tenemos nuevas enfermedades también, TDAHs, trastornos de personalidad, hiperactividad, es más algo biológico, no había niños antes con TDAH, los hay ahora, es el ritmo de la vida que estamos llevando natural, no lo sé. Pero en todo caso, me pregunto si todos somos sujetos del autocuidado. ¿Y cómo vamos a poner nuestras sociedades, nuestras empresas, nuestros servicios y productos y nosotros mismos como ciudadanos y vecinos? ¿Cómo vamos a ayudar a todos aquellos que también se tienen que cuidar? ¿Cómo funciona el proceso del cuidado mutuo? ¿Hasta dónde está el límite? Porque cuando hablamos de diversidad, ¿verdad? Cuando hablamos de que esas minorías quieren entrar, cuando hablamos de esos nuevos cuerpos que ya no son lineales, que ya no son dicotómicos, que ya pueden ser, ¿hasta dónde llega lo humano? ¿Dónde está el límite? Y aquí podría dar algún ejemplo un poco hardcore, pero no quiero entrar porque es muy temprano y ¿para qué? Así que, ¿hasta dónde llega el poder ser? Yo creo, ¿no?, que la Tierra, como todo, que las sociedades no se cambian de hoy para mañana. Creo profundamente en los puentes intermedios. Es verdad que los sistemas productivos siempre han sido fuente, han sido fuente de la mejora de la vida de las personas, pero también han sido eternamente contestados, ¿no?, o puestos en jaque a la hora de saber si la precariedad, la exclusión y la concentración de riqueza siempre ha sido algo que nos venga por los modelos productivos. Es evidente que cambiar una sociedad, el transformar la cultura, creo que vamos a hablar muchísimo de ello ahora, lleva sus tiempos y no todos a lo mejor estamos en la misma casilla de salida. Lo hemos visto al principio con el francés y el gallego. Tengamos esa empatía y asumámoslo. Pero lo que sí creo es que paulatinamente estamos cambiando hacia un modelo de crecimiento sostenible, que en la pandemia enfatizó la priorización de los valores de nuestra vida y que por primera vez estamos tomando conciencia de lo que verdaderamente importa y cómo vivimos. Y esto, poco a poco, no de hoy para mañana, quizás nos vaya abriendo nuevos caminos. Y un camino, si hablamos de brecha social y de soledad no deseada, podría ser una solución cuando vemos cómo la propia naturaleza social va gestando nuevos espacios de convivencia social. A mí me parece fascinante, porque yo, por ejemplo, vivo un poco sola.
Un poco sola porque a veces tengo que dejar a mi hijo en el norte. Entonces, me encanta poder observar que el crecimiento, que hay una grandísima expectación de inversión, por ejemplo, en Europa, en soluciones de convivencia intergeneracional para senior living. Y no solamente estos nuevos formatos convivacionales, sino que además para convivir personas seniors con personas jóvenes. Me parece eternamente enriquecedor. Y eso dice que la sociedad está cambiando y está evolucionando y está escuchando. Si seguimos a señores como Peter Diamandis, que es uno de los grandes longevistas, inversores, de negocio y muy focalizado en salud y en la mejora de la vida de las personas, yo creo, y esto ayer hizo mucho hincapié Gabriel y también Flor con el taller de sociología y de tecnología, yo creo que es fundamental. Vamos a pensar que obviamente la transformación de los negocios, cuando nos vamos a apoyar en la tecnología, es trememundo porque nos conlleva un sobreesfuerzo, o por lo menos yo lo siento así. Pero sí que es verdad que tenemos que tener la esperanza puesta en que vamos a poder automatizar muchísimos procesos. Automatizar procesos es liberar tiempo y es liberar espacio. Cuando nosotros podemos liberar tiempo y espacio, podemos consecuentemente empezar a pensar que quizás esas ciudades inteligentes, que quizás esos hospitales que empiezan a funcionar como torres de control, monitorizando los pacientes, pudiendo recuperar, el individuo recupera su autonomía, co-creando con el médico y diciendo, no, perdona, no me puedes poner esto porque yo sé de esto de insulina porque yo me estoy controlando y lo estoy viendo en casa. Entonces, el tener esa oportunidad a través de la tecnología nos va a permitir recuperar la autonomía del cuidado, de nuestro cuidado. Y entiendo, y quiero creer, que a su vez esa segunda derivada de tener esa autonomía y esa información del dato, pues es consecuencia directa para poder recuperar el criterio, porque creo que una sociedad sana es una sociedad que tiene información. Creo que la educación tiene un papel absolutamente fundamental. Necesitamos formar a nuestras próximas generaciones, no solamente en competencias técnicas o en habilidades blandas que se llaman, pero sino también tenemos que meter la vena de dónde estamos, cómo vivimos, entender las competencias sociales. No se nos puede llenar la boca de diversidad y de inclusión si luego verdaderamente no sabemos cómo bajarlo al terreno. Y eso creo que tiene que estar en la agenda de todas nuestras empresas. Queremos sociedades informadas, queremos ciudadanos informados, queremos ciudadanos que tengan criterio, porque no queremos ciudadanos subvencionados y que no tengan criterio. Y eso será la recuperación de la confianza tan perdida en este momento, cuando durante mucho tiempo ha habido muchos que nos han hablado de los consorcios digitales que llegan a tener más poder a veces que los gobiernos, y ahí es donde están las nuevas minas de oro, los datos. En todo caso, rápidamente, por seguro ya estoy fuera de tiempo y me van a matar, yo creo que, si me permitís, dejaros con esta maravilla de pieza en la Ópera de París, una remasterización de Vivaldi hecha por Max Richter. Al final, la vida, y quiero hacer y unirme al llamamiento que están haciendo todos mis compañeros, de tener más vida, prolongar la vida, es poder vivir. Y eso es un regalo, siempre y cuando se haga en equidad. Y creo que cada uno de todos nosotros tenemos la oportunidad, desde nuestros vecinos, nuestros entornos inmediatos, de que podamos intentar ir construyendo un mundo más inclusivo, donde verdaderamente entendamos que la diversidad es una fuente de riqueza absoluta. Muchísimas gracias a todos. Yo estoy súper relajada. Perfecto. Bueno,
Wow, cuántas cosas y qué debate lindo se viene ahora. Alejandra hablaba de la relatividad del tiempo. ¿Me ponen a mi amigo el conejito? Porque decía el conejo, le decía a Alicia, el tiempo, jovencita, decía el conejo, yo soy el tiempo. El eterno, el infinito, el inmortal, el inconmensurable, a menos que tengas un reloj. El tiempo empieza a tener sentido cuando lo medimos. Y de esto estábamos hablando, del tema de lo prohibido de ser viejo, de qué queremos hacer con el tiempo y qué relativo que es el tiempo. Qué relativo que es. Y de alguna manera decías recién vos que tal vez no se trata de solamente agregar años a la vida, sino agregar vida a los años. Y esto es un poco el debate que quiero invitar ahora a que la acompañen a Ale. Va a coordinar este debate nuestra amiga Florencia Gianelli. Está ya cableada, esto es tecnología. Y la van a acompañar Ariana Rivero Prado, que es la Directora Nacional de Desarrollo Organizacional de Conceso, y Antonio Torrico, presidente de FEICOBOL. Adelante, y los recibimos con un aplauso. Bueno, ¿qué decir, no? Yo tengo una carilla y media de asociaciones que hice que no... Ay, porque me censuraron. No, porque no es el momento, pero lo que quiero destacar es lo enriquecedor del recorrido, ¿verdad? Y pensaba cuánto de esto impacta nuestras vidas cotidianas, dónde nos identificamos en este recorrido que acabamos de ver, no solo con la presentación de Ale, sino también con las anteriores. Entonces la pregunta que cae de Maduro es, ¿cómo perciben ustedes la longevidad, ¿no? Desde cada lugar, desde su vida personal y profesional? Porque esto tiene diferentes miradas, lo venimos diciendo desde ayer, la particularidad de cada uno. No se peleen por hablar, pueden empezar cuando... Bueno, muy buenas tardes. Primero saludar acá a nuestras expositoras, nuestras ponentes y nuestras buenas amigas. Ha sido para mí un gusto compartir con ustedes. He sido los privilegiados que hemos estado desde el día martes y miércoles conversando, enriqueciendo nuestra manera de pensar y de ver la otra parte del mundo, ¿no? Porque nosotros tenemos una vivencia acá en Bolivia y en Cochabamba muy diferente a la que ellos tienen. Bueno, aquí con nuestros amigos de Argentina también. Entonces, yo aquí asumo como la parte vieja, ¿no? Porque después le toca la parte joven. Creo que por eso me han invitado. Entonces, yo le voy a hablar cómo yo veo desde dos puntos de vista que son súper interesantes el tema de la longevidad. Yo soy actualmente vicepresidente de una empresa de telecomunicaciones que tiene 830 empleados. De esos 830 empleados, el 81% son personas mayores de 45 años. De esos, el 87% tiene más de 15 años ya en la empresa. Por lo tanto, se imaginarán el costo laboral que tenemos, que es grandísimo, porque de ellos por lo menos un 25 a 30% son más arriba de los 60 años. A diferencia tal vez de Europa, aquí nuestras leyes laborales son durísimas. No se puede retirar a nadie. Y tenemos en la empresa personas que ya tienen 70, 65, 70 años, que ya deberían estar jubiladas en la lógica. Pero ahí también nos ponemos a pensar, y yo agarro lo que decía Alejandra al final, de que tenemos que aprender a ser tolerantes, tenemos que aprender a ser resilientes, tenemos que aprender a convivir con lo que está pasando en el mundo, que el mundo está envejeciendo y que tenemos que ver también esa brecha intergeneracional. La empresa es de telecomunicaciones y por lo tanto las telecomunicaciones estamos en la época digital y cada año ustedes ven que van mejorando la calidad de los teléfonos celulares. Y eso, cada año hay un mejor celular. Usted cree que hoy se compró el último, pero sabe que en 6 meses o en un año ya va a tener otro que es mucho mejor. Y con la gente pasa algo especial en esta empresa. Al ser personas mayores, saben que el salario les va a llegar mensualmente seguro. De ellos, un 30-40% quieren aprender, desean aprender. Y de la poca gente joven que hay, también quieren capacitarse al igual.
Pero de ahí un gran porcentaje ya son personas que están cansadas y que lo único que esperan es su sueldo, porque saben que si se jubilan ya no hay mercado para ellos de trabajo. Entonces se aferran a lo que tienen y por lo tanto la productividad también baja en la empresa. Entonces hay una serie de dicotomías ahí que nos ponen en una situación en la que la alta dirigencia tiene que pensar primero en que no puede votarlos por solidaridad, por las leyes laborales, porque no se puede. Y también tenemos que pensar en que tenemos que comenzar a capacitarlos. Y tenemos que encontrar la mejor manera de que se capaciten de una manera rápida, porque la tecnología en este rubro los está dejando atrás. Y lamentablemente no se puede contratar gente joven, hay que esperar que se retiren, y la empresa tiene muchos problemas. Entonces, por ese lado yo tengo ese conflicto del tema de la longevidad, pero también el hecho del gran desafío de que podemos trabajar juntos, tanto jóvenes como mayores, pero para lograr la capacitación siempre en beneficio de la población y también aprender a ver también esos graves problemas de depresión, esos graves problemas de necesidad que tienen nuestros propios trabajadores, porque les afecta mucho en la productividad. Por el otro lado, yo soy director propietario de Radio Centro, aquí los cochaminos deben conocer, es una empresa de radio, tenemos 3 nosotros, y nuestro mayor recurso humano son los que trabajan en la radio, pero tenemos personas que son muy mayores también. Tenemos una señora, doña María Luisa de la Foror, que tiene como 79 años, pero que tiene una voz que es envidiable, que nunca ha envejecido la voz y que es parte de la tradición cochabambina. Estoy hablando de una radio que tiene 59 años de vida. Entonces, Radio Centro es como que para muchos de nuestros papás, para muchos de nuestros abuelitos, ellos sintonizan desde muy temprano y saben a qué hora entra cada programa y saben tienen el cronograma de su vida respecto a eso. Entonces, son como hermanos, amigos, son parte de la familia, esas voces que las escuchan. Pero ahora con la tecnología, una radio que solamente se escucha ya no es un buen negocio, si quieren. Tenemos que entrar en las redes sociales. Tenemos que estar con las redes sociales, tenemos que ver también estar trabajando de alguna manera con canales virtuales, etc. Entonces, en esto las personas mayores ya no entran. Necesitamos gente joven para que manejen precisamente el Instagram, el Twitter, el LinkedIn, todo eso de la tecnología, porque tenemos que estar a la par de los otros medios de comunicación que probablemente sean más jóvenes, porque ahora, a pesar de que hay la regulación nacional, de que con la ATT, porque somos empresas reguladas, pero el Internet no es regulado y hay radios online que las abren y las cierran y pueden decir lo que quieran, que no lo regulan. También hay canales online en YouTube. Entonces tenemos esos problemas y tenemos que contratar y convivir entonces 2 sectores que son muy bonitos. Los jóvenes que nos ayudan con las plataformas digitales y aprenden de estas personas mayores que son realmente íconos de la radiodifusión cochabambina, porque nos han dejado gran parte de su vida y de sus enseñanzas y es lo que hay que recuperar. Entonces, yo pongo estos 2 temas con el tema de la longevidad y considero que sí podemos coexistir. No hay esa relación de que los jóvenes van a quitarles el trabajo, sino que más bien tenemos que coexistir por la necesidad y también por mejorar la calidad. Ustedes decían, la educación de las personas que ya son mayores ha costado mucho a la empresa. Y eso tiene que valorarse también enseñando a los jóvenes que también en su momento van a necesitar. Gracias, Antonio. Ariana. Muy bien, viendo desde la otra parte. Buenos días a todos. Primero que nada, agradecer al equipo organizador por hacerme parte de tan importante evento. Y en este sentido, cuando me invitaron a poder conversar acerca de la longevidad, se me venían a la mente muchísimos pensamientos, recuerdos, experiencias, pero sobre todo un aterrizaje en la conciencia de mi futuro. ¿Realmente estamos listos para vivir más? ¿Realmente estamos listos para vivir más años de las expectativas de vida? ¿Realmente yo quiero vivir más? ¿Realmente lo que estoy haciendo actualmente como persona profesional está adecuado para tener esa calidad de vida? Entonces la cuestionante nace de la teoría entre vivir más a costa de qué, de una calidad de vida.
Y cuando hablamos de calidad de vida, considero que esto varía entre mi perspectiva viviendo en Bolivia, Cochabamba, España, Argentina, Asia, que obviamente el tema contextual es muy diferente. Hablamos del tema del medio ambiente y sin ir lejos, el día de ayer, la cultura japonesa, una de las más longevas y que hace enfoque en 5 pilares importantes, diferentes al contexto de Cochabamba. Y en este sentido, mi mirada como mujer de 30 años, cochabambina, boliviana y profesional, considero que viene de 2 pilares importantes. El primero, el tema sociocultural. Empezando desde los datos que nos imparte el tema de la pobreza en Bolivia. 44% de la población en Bolivia es pobre y aproximadamente el 11% en una extrema pobreza. Ya que hablamos de accesos básicos, desde el tema del agua potable, la alimentación, la educación, el acceso al tema sanitario, lo cual nos impacta bastante a la expectativa de vida que tenemos en Bolivia, que es aproximadamente 74 años. Y en este sentido hago referencia a que la cultura y la sociedad, las costumbres que tenemos acá, nos alinean a tener costumbres, formas de pensar, hábitos, tendencias, que esto va muy de la mano de una conciencia medioambiental que nos impacta bastante. El tema de la actividad física, el tema de alimentarse de forma sana. Y en este sentido hago énfasis en el segundo pilar, que para mí es el más importante, el tema de la educación. Y puedo partir en 2 factores. La educación recibida desde que uno es niño, desde que nace, el tema de la familia, los valores, la ética, grandes factores de lo que es la Alianza del Seguro, lo que nos imparte a tener una conciencia. Yo me acuerdo que cuando era pequeña, el comer más era más sano. Y hoy en día uno va adecuando sus tendencias a comer más orgánico, más natural, menos alimentos procesados. También cuando era niña veía el sobreconsumo de lo que era el plástico, las tapitas, los papeles, que hoy en día esto se está cambiando por un contexto social y cultural. El reciclaje, el cambio en los supermercados de bolsas plásticas por bolsas de tela, el cambio de los formatos y el otro pilar de la educación en el tema de la universidad. Soy fiel creyente de que en la universidad nos han impartido varios recursos y como también enfoques empresariales. Desde que hoy en día las empresas han cambiado ese enfoque. Ahora hay programas que tienen que ver con el tema del bienestar laboral, del recurso humano. Veíamos una revolución industrial en el cual, y lo conversábamos ahora en el día martes, en el cual había una sobreproducción, ingresos. ¿Y dónde quedaron las personas? Hoy en día las empresas, y nos imparten en la universidad, a tener un enfoque relacionado a lo que es la conciencia en el personal con lo que es el medio ambiente, que obviamente esto va a depender del lugar. No es lo mismo vivir en India, uno de los países más contaminados, que vivir en Bolivia, pero sí tiene un impacto, ayer lo veíamos. El siguiente, que hay programas que nos apoyan al personal a que tengan toda esa perspectiva de la actividad física, alimentarse bien y sobre todo, y este dato lo revisaba ayer, 2 millones de personas fallecen al año aproximadamente por temas laborales, depresión, estrés, ergonomía y sobre todo aquellos que se quedan sin desempleo. Creo que el gran reto de todos nosotros hoy en día es empezar a tener más conciencia para tener ese prospecto tan importante que es vivir, pero a un precio de calidad. Gracias. Creo que lo que se viene viendo desde la revolución industrial, como mencionaban las chicas, es que los cuerpos son funcionales a un sistema productivo. Y hoy ese paradigma se empieza a cuestionar, porque entonces el cuerpo longevo no es productivo,
queda por fuera del sistema. Lo que hoy se está planteando, el cuestionamiento de este paradigma, los nuevos pensamientos, que también tienen que ver con esta idea de cómo pensamos el planeta. Ya no alcanza con que sea productivo, nos tiene que poder alojar. Porque cuando se termina esa función de productividad, no es descarte lo que queda, es un ser, lo que hablaba Alejandra de recuperar el ser. Y en este sentido, me gustaría, para ir cerrando y en torno al tema del Congreso, ¿cómo creen ustedes que los seguros del ámbito privado, pueden colaborar y ser soporte de estos cambios y de este nuevo paradigma, ¿no? Donde la persona longeva, es tenida en cuenta porque que forma parte, porque si no caemos de nuevo en diversidad e inclusión. Una persona también puede ser, ¿sí?, excluida por su edad, un compañero de trabajo tal y cual. Digo, para ampliar un poco los conceptos y no quedarnos solo en algunas cuestiones estigmatizadas. Yo creo que el gran reto que tiene, no solamente el sector seguro, sino probablemente, mira, por ejemplo, sin ir más lejos, la academia y la universidad, es que tenemos que asumir que las transformaciones sociales, que son grandes desafíos y retos, pueden ser las grandes oportunidades para poder entender, ¿no?, ese cuadrículo, ¿no?, empezar a desarrollar servicios, productos que vayan acompañando a las personas en esa diversidad de forma honesta y con puentes intermedios. Me encantó ayer, me fascinó en la intervención de Ximena, porque decía, jolín, que esto está muy bien, chicos, pero tenemos que pensar que hay 3 millones de personas en este país, muchos de ellos viven en campo y hay quizás a lo mejor hay que empezar hablando por la alfabetización digital. Es decir, ¿no?, que cuando pensemos en esa diversidad y en esos retos, que cuando pensemos en esa falacia de la desigualdad, pues veámoslo más allá, que lo asumamos, que lo entendamos, que veamos por qué pasa y que a partir de ahí empecemos a buscar esa personalización en dar esas soluciones. O sea, para mí eso es absolutamente fundamental si verdaderamente queremos trabajar la diversidad más allá del iceberg del género. Bueno, pues es una cumbre del seguro, ¿no? O sea, y yo no estoy dentro del seguro, pero no quiero hablar mal, porque yo soy la parte mayor en este caso. A mí en 10 años ya no me van a dar seguro. Ya no califico en el seguro, si no me equivoco. Creo que llegamos a los 64 años, ¿no?, en el seguro, que hasta los 65 se puede dar seguro. Pero cada año me cuesta más mi seguro. Ahora yo tengo 54 años. Me cuesta cumplir años, porque sé que el seguro me va a costar más. Pero también es algo necesario porque, como decía Ariana, la educación es fundamental. Tenemos que apuntar mucho a la educación. Los grandes desafíos, aquí hay mucha gente del campo que está migrando a la ciudad por las condiciones de vida que se tienen, pero que no saben el tema del seguro. No han conocido toda su vida, y más aún si son personas mayores. Eso es grave. Entonces yo creo que los grandes desafíos para el tema del seguro es ver cómo pueden incluir a las personas mayores dentro de este círculo grande que ustedes pueden tener como beneficios. Para los que son, por eso les decía, parece chistoso, pero cuesta plata cumplir años. Y más si tienes 65, 68, 70. Y el mensaje es que si cumples más, tienes que estar más sano. Porque si tú tienes algún problema o tienes alguna enfermedad, es probable que ya no te den un seguro. Entonces, esa es la realidad, que estamos nosotros del otro lado. Y es la reflexión también para todos ustedes, de que como todas las instituciones, como todas las empresas privadas, tenemos que pensar también en cómo hacer mejor la vida de quienes están pasando los 60, 65 y 70 años. Y eso significa también de darles calidad de vida y con la protección también que ustedes pueden darnos. Bueno, yo el tema de seguros lo veo desde la parte de una protección y una prevención. Y obviamente va muy de la mano de una cultura de seguro, de una educación de seguro. Y realmente el día de hoy podemos revisar la diversidad de tipos de productos de seguros que existen.
seguros masivos, seguros inclusivos que se pueden llegar a poblaciones excluidas o de escasos recursos. Pero aquí nos topamos con un tema de repente social y también cultural. Pienso también que, bueno, el día de ayer me acuerdo que revisábamos, ¿accionamos o prevenimos? Y pienso que en mi contexto el seguro viene a ser una protección y una prevención para poder tener una estabilidad financiera en mi futuro, en el futuro de mis bienes, en el futuro de toda mi familia. Y aquí analizaba el ejemplo, por ejemplo, una persona que ha construido el sueño de muchos años de trabajo, de tiempo, en una casa. Se muda con la familia y esta casa se incendia. En un par de horas se acaba todo ese tiempo y ese dinero. La familia ya no tiene un lugar físico donde vivir. Con un seguro se puede poder alinear a estos segmentos. Y obviamente, ¿qué pasa con la familia? Se deteriora física y mentalmente, lo cual obviamente nos impacta en la expectativa de vida que podríamos tener. Entonces, lo veo desde ese sentido. Bueno, creo que ha sido interesante el intercambio, ha sido interesante la presentación. A mí estos espacios de articulación me parecen súper reveladores. No me queda más que agradecerle a Alejandra, Ariana y Antonio, y esperamos haber sumado algún pequeño aporte que nos deje pensando en cómo tratar la longevidad en el futuro. Un aplauso muy grande. Gracias, Flor, a vos también, por supuesto.